Buenos días, mi nombre es Harrison Smith Cavia Ortiz. Voy en sexto semestre de Ingeniería Agroecológica. Hoy en este video les voy a explicar un poco sobre la estadística y su rol que tiene que ver con los fenómenos naturales. Bueno, la primera pregunta para abarcar es: ¿la estadística es útil para evaluar y analizar el comportamiento de los fenómenos como los sismos? Sí, esto conlleva varias razones. Una de esas razones es los análisis de datos. La estadística nos permite recopilar, organizar y analizar grandes cantidades de datos sísmicos para ir identificando su magnitud, cómo atacan en el globo terráqueo, las zonas en las que atacan, su daño también aplica acá. Bueno, como segunda razón está la predicción de riesgos. La estadística nos ayuda mediante técnicas para desarrollar como acciones de evacuación, acciones de prevenir estos fenómenos para que no ataquen tanto en la sociedad, o sea, dándole un, un método de minimizar los riesgos. ¿Listo? El tercero es evaluación de la frecuencia y magnitud. La estadística permite calcular la frecuencia de ocurrencia de sismos en una región específica, así como nos ayuda a analizar la distribución de las magnitudes de los sismos registrados, lo que nos proporciona pues una gran información valiosa sobre las actividades sísmicas de un área determinada. Como cuarto está la comparación de eventos. Esto nos ayuda a ver acá donde comparamos la magnitud del riesgo, o sea, si fue muy grande, qué tanto desastre causó, puede que otro haya causado menos desastre. Entonces esto nos ayuda como a tener una comparación en los temas de desastre, de, de su zona, la cual destruye, se podría decir. Como quinto tenemos la evaluación sísmica. La estadística también se utiliza para evaluar la sismicidad de una región en términos de su nivel de actividad, la distribución espacial de los sismos y la relación entre la actividad sísmica y factores geológicos, tecnológicos u elementos ambientales. Bueno, esto abarca mucho con el tema de la universidad, que ayuda a realizar un análisis sobre un sismo que causó el derrumbe de un edificio. Ellos miraban, o sea, las magnitudes y les daban unos datos específicos, los cuales abarcaban y hacían un análisis detallado sobre su frecuencia, sobre su velocidad, sobre su movimiento, todo eso. Bueno, a mano derecha tenemos un informe sobre un caso de colapso de un edificio y los datos se le entregan a unos estudiantes de una universidad, los cuales le hacen un análisis y una investigación para ver las diferentes causas y riesgos que generó este sismo. Bueno, a mano izquierda tenemos los registros. El primero, información poblacional. También da las características geotécnicas, registros de eventos sísmicos y diferentes datos, los cuales apuntan con el catástrofe y los eventos y fenómenos que produce el sismo. Bueno, en esta parte empezamos con las preguntas. ¿Por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso? Bueno, primero, análisis de datos históricos. A través de las estadísticas descriptivas podemos recopilar y analizar diferentes datos sobre los sismos anteriores, como magnitudes, frecuencia, lo que nos ayuda a identificar patrones de comportamientos sísmicos en la zona. También hay una evaluación de riesgo.
las cuales las medidas estadísticas permiten calcular la probabilidad de que un sismo de cierta magnitud ocurra a futuro, facilitando la evaluación del riesgo sísmico al que está expuesto un edificio vecino. Toma de decisiones. Las medidas estadísticas proporcionan una base objetiva para la toma de decisiones en la planificación urbana. Bueno, otro punto es el índice de la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los 5 años. Primero hacemos una tabla sobre la información poblacional, con dos índices, número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio, nos sacamos 5 datos y medidas de tendencia. Estos 5 datos los evacuamos de las personas que se vieron afectadas, un aproximado entre 9.900 y 12.200 habitantes. Por otro lado, medimos la medida. ¿Cómo se saca la medida? La cantidad, se suman todos estos valores que están a mano izquierda y se dividen por el número de casillas que hay. Entonces son 5 casillas, entonces se divide en 5 casillas y nos va a dar la media. La mediana es el número que esté en la mitad. Entonces en 9.900, que es el número menor, y 12.100, que es el mayor, 12.200, perdón, que es el mayor, entonces el que está en la mitad es el 10.800. Entonces esa es la mediana. La moda es el número que se repite en nuestros números. Como no hay números que se repitan, entonces no hay moda. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza que nos arroja el ejercicio. Bueno, aquí en este punto 3 que dice calcule medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo, es igual que el anterior. Lo único que cambiamos es la casilla que dice resistencia y compresión del suelo, que nos da unos datos. Hacemos la medida igual, la cantidad de datos se suman y se dividen en la cantidad de datos. La mediana es el número que se encuentra en la mitad, y como no hay números que se repiten, entonces no podemos dar moda. Bueno, en este punto vamos a medir las medidas de dispersión. Primero tenemos una resistencia a la compresión del suelo, tenemos unos datos, y en medidas de dispersión tenemos, gracias a esta resistencia y la dispersión, podemos sacar las desviaciones estándar, el rango, la varianza, la coeficiencia de la variación y la desviación de la media. ¿Cómo se sacan estos datos? La desviación estándar se saca la resta entre los valores menos la media elevado al cuadrado sobre el número de datos. A este dato se le saca la raíz y así obtenemos nuestro resultado. Al rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos y ahí nos va a dar nuestro resultado. En el tercero se saca en la varianza es el promedio al cuadrado de las desviaciones respecto a su media. ¿Cómo se saca la coeficiencia de la variación? La varianza sobre la media multiplicado por 100 nos va a dar nuestro resultado. ¿Cómo se saca la desviación del medio? Es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media. Y así sacamos nuestros resultados. Bueno, en este cuarto punto nos pide grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma. Colocamos nuestra distribución de la resistencia, ponemos nuestros valores y a lo que ponemos estos valores en el Excel tiene una pequeña ventana la cual nos puede graficar tablas, gráficas, imágenes y histogramas. Entonces le pedimos que nos grafique nuestro histograma y es el que se ve en pantalla. Bueno, en este punto nos pide analice la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante el gráfico de dispersión. Bueno, en el eje A tenemos dos casillas, A y B. En la A colocamos la profundidad del nivel freático. Estos valores van a ir en el eje X. Y nuestra casilla B tenemos resistencia del suelo, los cuales los pondremos en el eje Y. Bueno, lo que pasa acá es que entre más lejos estén los puntos, menor la probabilidad de que haya una relación. Como en estos, acá podemos ver que hay unos puntos que están un poco agrupados y los tres que están en la parte de abajo forman una
estructura lineal. Entonces lo que podemos concluir es que puede que haya una relación lineal. Bueno, en este punto 6 ya nos dice, calcule la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados. Este punto sí ya es un poco más fácil porque nos están dando la cantidad de terremotos, nos da nuestra magnitud y lo único que tenemos que hacer es sacar la media, el rango y la mediana. Como sabemos, la media es la cantidad de valores, se suman y se dividen en la cantidad de valores que haya. El rango es la diferencia entre el menor y mayor de los datos. Y la mediana es el número que esté en toda la mitad, el cual es 5.4. Bueno, en este punto nos pide analice si existe alguna relación entre magnitudes de los terremotos y el número de réplicas. En la siguiente gráfica lo explicaré. Bueno, sí podemos ver una relación porque a primera vista parece haber una tendencia donde las magnitudes más altas tienden a tener un número mayor de réplicas. Por ejemplo, el terremoto de magnitud 6.2 tiene 21 réplicas, mientras que el de magnitud 4.5 tiene solo 5. Aunque los datos son limitados, parece que existe una relación positiva entre las magnitudes de los terremotos y el número de réplicas, lo que sugiere que los terremotos más fuertes podrían generar más réplicas. Sin embargo, sería necesario un análisis más profundo y posiblemente más datos para confirmar esta relación de manera más robusta. Bueno, en este punto muestro las evidencias de cómo calculé la media, mediana, el rango, las desviaciones y las desviaciones estándar, y se muestra todos los procedimientos para sacar dichos resultados. Bueno, y como último, las bibliografías de las cuales saqué información y me guié para poder sacar los datos e información relacionada al tema.